Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. En este vídeo lo que voy a hacer es analizar el pensamiento crítico bajo el prisma del cristianismo y del islam. Lo que voy a hacer es analizar ciertas narrativas o ciertos textos en ambas religiones y luego compararlas. Así podemos saber cuál es la perspectiva adecuada del cristianismo y del islam. Si ambas religiones o una de ellas o ninguna de ellas promueve el pensamiento crítico, invita a la razón, al análisis, al estudio, a la comparación, al libre pensamiento para poder analizar por uno mismo cuál es la realidad del universo, quiénes somos, etcétera, etcétera. Una vez comparadas estas religiones, entonces sacaremos nuestras conclusiones y después cada uno a su casa. Y bueno, básicamente empezaré por el Islam, luego seguiré con el cristianismo y al final daré una reflexión. Entonces voy a empezar ahora mismo con el Islam y lo que voy a hacer es analizar 7 textos del Corán y después un hadith y sacar las conclusiones. Y luego haré algo parecido, no la misma cantidad de texto, pero parecido con el cristianismo. Y empiezo con el primer texto. Este texto está en Corán capítulo 2, versículo 266, que dice así: ¿Desearía alguno de vosotros poseer un jardín de palmeras y vides por cuyo bajo fluyeran arroyos, con toda clase de frutos, envejecer mientras sus hijos son aún débiles, y que un torbellino de fuego cayera sobre el jardín y éste se incendiara? Así os explica Alá las aleyas. Quizá así meditéis. Bien, citado este versículo, es muy importante abrir con este texto porque explica cuál es la metodología del Dios del Islam, es decir, el miedo. El texto lo dice claro: así os explica Alá las aleyas, es decir, usando la metodología del miedo. Y ahora voy al segundo texto. Esto está en Corán capítulo 3, versículos 190 y 191. Dicen así: en la creación de los cielos y de la tierra y en la sucesión de la noche y el día hay, ciertamente, signos para los dotados de intelecto, que recuerdan a Alá de pie, sentados o echados, y que meditan en la creación de los cielos y de la tierra. Señor, nos has creado todo esto en vano. Gloria a ti. Presérvanos del castigo del fuego. Bien, como puedes ver, el miedo es otra vez un elemento fundamental también en este texto. Viene en la forma del infierno, como has podido leer antes. Nos has creado todo esto en vano. Gloria a ti. Dice, presérvanos del castigo del fuego. Y conste que el miedo tiene su razón de ser. No culpo a nada ni nadie por decir verdades que dan miedo y que es buena decirlas. Por ejemplo, es bueno decir a un fumador que es mejor que deje de fumar, o de lo contrario tiene el riesgo de padecer cáncer o un infarto. Eso no es un chantaje, sino la verdad. El tema de este texto que he leído es que al miedo le precede la condición de razonar, pero esta condición está supeditada a un grupo selecto, a los dotados de intelecto. Y ahora vamos a Corán capítulo 6, versículo 116. Dice así: si obedecieras a la mayoría de los que están en la tierra, te extraviarían del camino de Alá. No siguen sino conjeturas, no formulan sino hipótesis. Bueno, este texto también tiene como sombra el miedo. Es típico de las sectas o de un líder que quiere crear una secta, el decir algo así como menos yo, todos mienten, o todo lo que hay fuera de mí es mentira y es un peligro. Para aquellos que estéis entrenados en detectar sectas, sabéis que esto es una condición, que esto es una táctica. Es decir, todo lo que no está en mí es mentira, solo puede seguirme a mí. Y ahora voy al cuarto texto. Este es un texto muy interesante. Está en Corán capítulo 7, versículo 179. Dice así: hemos creado para la Yejena a muchos de los genios y de los hombres. Tienen corazones con los que no comprenden, ojos con los que no ven, oídos con los que no oyen. Son como rebaños, no, aún más extraviados. Esos tales son los que no se preocupan. Bueno, aquí la referencia a Yejena y genios es referencia al infierno, y por genios a los jinns, a los espíritus, por decirlo de alguna manera. Algunos nos aclaren si son demonios o lo que sea, pero bueno, son espíritus de fuego. Bien, este texto, como puedes ver, se parece mucho, mucho no muchísimo, a Isaías, texto que cita Jesús en los Evangelios. Pero bueno, aparte del plagio, pues hay que sacar otras conclusiones, porque de este texto Ibn Kathir, en su comentario, interpreta este versículo diciendo que Alá
50.000 años antes de la creación de los cielos y de la tierra, supo que los genios, concretamente estos genios y hombres, cometerían pecados, es decir, se extraviarían. Pero se lo apuntó en un libro. Este libro bien puede significar que Allah predeterminó a esos seres el tener corazones que no pueden comprender, o bien que tenían libre albedrío, pero Allah se apuntó 50.000 años antes lo que estos seres harían. Esto es pensamiento circular y además innecesario. ¿Cuál es la moral detrás de que Allah se apuntara los pecados de cierta gente 50.000 años antes de que los cometieran? ¿Acaso eso les hace culpables o más culpables? ¿Acaso esa gente tiene o tenía medios para saber que efectivamente dichos pecados fueron ya escritos miles de años antes de que los cometieran? Nah. Además, Ibn Kathir menciona que esto pertenece a la doctrina de Al-Qadar, que viene a decir que Allah predetermina, según su voluntad, todas las cosas malas y buenas que ocurren en el mundo desde antes de que exista. Es decir, cuando alguien comete un crimen es porque Dios, el Dios del Islam, lo ha predeterminado que así sea. No ha dado ninguna otra alternativa. Esto es el entendimiento clave y mayoritario de la doctrina de Al-Qadar o la predestinación. Así que Ibn Kathir apunta más a esta idea. Pero si no fuera esta idea, pues nos deja la otra idea sinceramente estúpida de que Dios se apuntó dichos pecados en su presciencia o preconocimiento 50.000 años antes de que el mundo fuera creado. Lo cual también es una contradicción metafísica muy grave, porque antes de la creación del universo no había tiempo, así que no se puede cuantificar la eternidad en número de años. Pero bueno, esto ya lo dejaríamos para otro momento. Siguiente texto. Está en Corán capítulo 8, versículos que van del 20 al 22. Dicen así: Creyentes, obedeced a Alá y a su enviado. No devolváis la espalda mientras oís. No hagáis como los que dicen, ya hemos oído, sin haber oído. Los seres peores para Alá son los sordomudos, que no razonan. No voy a decir mucho sobre este texto, pero en los siguientes elaboraré lo que se puede decir aquí. Este texto parece promover el razonamiento, pero es circular, porque si no razonas como el texto dice, que se traduce como obediencia ciega a Muhammad, entonces no razonas, no te deja salida, no te deja espacio para la reflexión, y esto es algo obtuso y se opone al pensamiento crítico. Y ahora voy al siguiente texto, que es uno también muy interesante. Está en Corán capítulo 24, versículo 51. Dice así: Cuando se llama a los creyentes ante Alá y su enviado para que decida entre ellos, se contentan con decir oímos y obedecemos. Esos son los que prosperarán. Bien, este texto es una joya. Ibn Abbas e Ibn Kathir coinciden que este verso habla de no confiar en lo revelado a Muhammad, es decir, se critica a los que no confían en lo revelado a Muhammad. Y cuando hablan de ello, expresan razonamiento circular, algo así como el Corán es la palabra de Dios revelada a Muhammad porque Muhammad lo dice y punto. El razonamiento circular es opuesto al pensamiento crítico. Y ahora vengo con el séptimo texto del Corán, otra joya. Esto está en el capítulo 33, versículo 36, que dice: Cuando Alá y su enviado han decidido un asunto, ni el creyente ni la creyente tienen ya opción en ese asunto. Quien desobedece a Alá y a su enviado está evidentemente extraviado. Bueno, dicho esto, los tafsires, es decir, comentarios del Corán, coinciden que este verso tiene como trasfondo un evento en el que Muhammad propuso matrimonio a una chica, pero parece ser que esa propuesta no era para Muhammad, sino para uno de sus seguidores. Y bueno, hubo oposición y debido a ello este verso fue revelado. Los mismos tafsires coinciden que esta obediencia ciega se aplica a cualquier cosa o situación en la vida que Muhammad diga o haya dicho. El hecho de que no haya explicado el contexto de otros textos no quiere decir que los esté sacando de contexto. Lo que pasa es que explicar cada contexto es también tela marinera. Pero los textos muchas veces se explican por sí solos, porque la información que contienen es clave. Es verdad que muchas veces el contexto clarifica o puede darte realmente su significado, pero los textos que he citado hasta ahora no son textos descontextualizados. Aunque no lo explique en todos los casos,
sí que la verdad que he dicho es creo y se basa en la mayoría de comentarios, en tafsires, y la conclusión natural cuando lees el capítulo o la porción en sí. Y ahora por último, el hadith que había dicho. Este hadith es el 3276 de Sahih Bukhari, que dice así: dejo impresión en pantalla, en inglés, y yo he hecho la traducción al castellano. Pero en la pantalla lo puedes ver en árabe, en el original, y también en la traducción al inglés, hecha por musulmanes. Y es de ahí de donde yo saco mi traducción al español. Dice así: el mensajero de Alá dijo: Satanás puede ir a alguno de vosotros y deciros: ¿quién creó al que creó, que creó al que creó, que creó al que creó? Y así hasta decirte: ¿y quién creó a tu Señor? Cuando te pregunte cosas así, busca refugio en Alá y quita esos pensamientos de tu cabeza. Una joya. Y 3 cosas voy a decir respecto a esta joya que acabo de leer. Primero, gente como Al-Ghazali, Avicena y muchos otros sabios musulmanes no se quitaron esa pregunta de la cabeza, sino que razonaron y elaboraron argumentos metafísicos muy buenos que demuestran que detrás de lo contingente tiene que haber la causa suprema, es decir, Dios, quien es eterno y de quien viene el tiempo, la materia y el espacio, y por lo tanto Dios no es ni espacio, ni materia, ni está hecho de tiempo, ni ninguna de las cosas que he dicho. Segundo, Muhammad consideró que el hacerse preguntas esenciales, profundas y de categorías ontológicas y metafísicas que tengan que ver con Dios y la eternidad, etcétera, etcétera, es algo del diablo. Parece ser que para Muhammad los pensamientos profundos no vienen de Dios, sino de Satanás. Dios te quiere tonto, Satanás te quiere listo. Tercero, esto demuestra lo que era Muhammad, un enemigo del pensamiento crítico. Si todos somos simples, mejor. Esto da muestras del tipo de creyente modelo según Muhammad. No un pensador, no un filósofo o experto en teología. No, él los quería soldados. Conclusión: el Islam, según los textos que he leído, promueve el razonamiento circular. El Islam es la religión de Dios porque el Islam lo dice. Luego es cierto que se intentó justificar esto con otras fuentes, como la Biblia, pero le salió fatal. Y por eso ya nos anima a los musulmanes a analizar la Biblia para ver de ella verdades en el Islam. Aunque en ocasiones parece que se promueve el razonamiento, en realidad esto ocurre bajo la sombra del castigo, como has podido ver. También has podido ver que Corán, capítulo 3, versículos 190 y 191, hablan de señales en la creación. Pero esto es solo para unos cuantos que tienen capacidad para razonar esas cosas. Pero claro, solo pueden razonar esas cosas si lo hacen bajo el prisma circular e islámico. Y bueno, también has podido ver que el tener preguntas trascendentales no es bueno, es del diablo. Y bueno, ahora que hemos visto el Islam, voy a pasar al cristianismo. Voy a empezar analizando un texto del Antiguo Testamento. Es Jeremías, capítulo 1, versículos que van del 18 al 20. Voy a leerlo y vamos a ver las conclusiones. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Este texto tiene elementos de invitación positiva, por eso dice que, aunque sus pecados sean como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y además añade la frase, si queréis y obedecéis. Esto significa que no es obediencia ciega, sino que viene de la voluntad del oyente, de su libre albedrío, de su voluntad libre. Y es más, está el incentivo de que esta obediencia traerá beneficios, como el comer lo mejor de la tierra. Dicho esto, es cierto que luego está la otra cara, que si el pueblo rehúsa y se rebela contra Dios, morirán. Pero esto hay que entenderlo bajo el prisma de quién es el objeto de dicha revelación, que son los judíos, los israelitas, quienes, tras siglos y siglos de tener la ley y haberse beneficiado de ella y de las bendiciones de Dios, pecaron de idolatría y de todo tipo de abuso, como sea abuso de cama, ya entendéis, de dinero, de extorsión y de muchas otras cosas, pecados muy graves, crímenes brutales que uno no se puede llegar a imaginar. Dios, durante mucho tiempo, envió profetas para alertarlos
y estos profetas les recordaban que la misma ley de Moisés dada siglos atrás antes de Jeremías decía, como por ejemplo en Deuteronomio, que la consecuencia de tales actos es la muerte. Así que esta amenaza no se puede comparar con las amenazas que hemos visto en el Corán, porque la ley de Moisés fue dada a través de milagros en forma de plagas que ayudaron a Israel a escapar de Egipto, a milagros como el maná, el agua de la roca y muchos más, como ver a Dios cubierto en una nube de fuego y humo que los cuidaba y los guiaba en el desierto y hablaba. No se puede comparar esto con un tipo como Muhammad, que te viene con una revelación privada que contradice lo dado a los judíos y encima, sin dar tregua, exige obediencia ciega. No hay comparación. Y ahora quiero destacar otro texto que está en el Nuevo Testamento. Es uno de mis favoritos. Está en Hechos capítulo 17, versículos que van del 10 al 15. Leo. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, al llegar, fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allí para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Explico un poco el contexto, que se puede leer en los 9 versículos que preceden a lo que he leído. Pablo fue a Tesalónica a predicar el Evangelio, comenzando por la sinagoga de la zona, y algunas personas creyeron, unos pocos judíos y una multitud de gentiles, pero los judíos de allí, en su mayoría, se opusieron de forma voraz y sin dar concesión a Pablo, hasta causar caos en la zona con tal de expulsarlos. Debido a esto, Pablo y los suyos se marchan a Berea. Y es en Berea donde se puede ver una actitud opuesta a la de los opositores a Pablo en Tesalónica. El versículo 11 dice que estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿En qué sentido lo dice? En el sentido de que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Debido a esto, el versículo 12 dice que muchos creyeron, entre ellos judíos, gentiles, hombres y mujeres. Es muy importante ver que el calificativo de nobles se les aplica no por creer, sino por la forma en la que recibieron la palabra. Es decir, el texto describe que las actitudes de analizar algo profundamente, de contrastar, de tomar tiempo, es decir, negar la presión de decir sí debido al miedo a decir no, son actitudes nobles. Por lo tanto, el pensamiento crítico es algo noble a los ojos de Dios, según la Biblia, no el Corán. Pero es más, los padres de la Iglesia durante la era patrística eran gente entrenada en filosofía griega. No quiero decir que la filosofía griega es tan verdadera como el cristianismo. De todo se sacan cosas buenas y malas, y estos padres de la Iglesia supieron calibrar formas de pensar que no se reducen simplemente a lo que diga la Biblia. Por ejemplo, Clemente de Roma, quien era contemporáneo de Pablo y ambos se conocían, tuvo influencia de Platón. Filón de Alejandría, lo mismo. Orígenes recibió mucho de la escuela aristotélica. Agustín de Hipona fue maniqueo, y así con muchos otros. Repito, esto no quiere decir que el cristianismo es fruto de la filosofía griega, ni que la filosofía griega siempre acierte, pero estos hombres comprendieron que Dios ha expresado y dado sabiduría no solo en la Biblia. Por ejemplo, el científico Francis Collins, tras ser ateo, llegó a la conclusión de que hay un Dios, y esto no porque se lo dijo la Biblia, sino porque trabajando en el genoma humano se dio cuenta de que la estructura del ADN es tan compleja que no puede salir del caos. Ese orden en la estructura del ADN no puede venir del caos, sino que viene de alguien que la ha ordenado. En conclusión, el cristianismo, como lo veo yo, y a la luz de los textos que he citado y has podido escuchar de mi propia boca y puedes analizar por ti mismo, invita al pensamiento crítico. Invita al pensamiento crítico porque es lo que hace Dios. Invitar al razonamiento, invitar a analizar la creación, invitar a analizar la sabiduría fuera de lo que es la Biblia también. Incita a que usemos
nuestro cerebro, a razonar, a pensar, a tomar tiempo. Esto lo hemos visto en Hechos 17. No hay coacción. Y además esto no lo hace de forma naif y de forma no inocente, pero de forma estúpida o naif, como he dicho antes, sino que lo hace de forma madura. En Jeremías hemos visto cómo sí, está la amenaza, pero es una amenaza madura. Hay responsabilidad. No te miente. No es todo regalos. Hay responsabilidad. Y agrupa todo esto. La responsabilidad, la madurez, el uso de la cabeza, y no es exclusivo. Todo el mundo puede pensar y sacar conclusiones por uno mismo. No es como esa especie de grupo exclusivo que se promete en el Corán que pueden llegar al conocimiento de algo. No. Por último, y como dijo Jesús en Juan 8, versículos 31-32, dice así Jesús. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verás, en mi evangelismo practico estos principios. Invitación a razonar, a que reflexione a la persona que me escucha sobre los beneficios de ser cristiano, pero también el precio que se paga, porque hay consecuencias. Jesús no nos ha vendido la moto, no predicó para nada el evangelio de la prosperidad. Doy el tiempo que la persona necesite para que busque y encuentre, y no bajo amenaza alguna, aunque también bajo la realidad de lo que hay después de esta vida. En definitiva, es verdad que tenemos muchas doctrinas, que la Biblia es un libro con mucho contenido, pero al final de todo, en un mundo de confusión, donde uno no sabe quién dice la verdad, ni cómo luce la verdad, ni qué aspecto tiene la verdad, y qué consecuencias hay por haberse equivocado, y cuál es el precio que se debe pagar por la verdad, estas palabras de Jesús que he dicho y que están basadas en Juan 8 son bálsamo para aquellos que buscan. Y es que así nos lo ha prometido Jesús en su palabra. El que busca, encuentra. Al que pide, se le da. Y al que llama, se le abre. Así nos lo ha prometido. En Jesús, sin tener que analizar 50 millones de cosas, tenemos lo que necesitamos. Es verdad, hay muchas verdades fuera de la Biblia, pero la verdad de la Biblia es la más fundamental de todas, porque es quien te explica quién es Dios, cómo es Dios y qué hay que hacer para volver a conectarse con Dios y qué pasa si te conectas con Dios y qué pasa si no te conectas con Dios. Esto es todo. Haré más vídeos. Nos vemos aquí en Fe y Cerebro.